Vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos, con saludarles en este martes 13 de octubre. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México, DF. Me da mucho gusto estar con ustedes. Seguimos adelante con la nueva serie que iniciamos el día de ayer. Se llama Restaurando la Visión y el Propósito. Recuerden ustedes, ahora está en el reinado de Judá Ezequías. Su padre dejó un desorden, idolatría, inmoralidad, destrucción, derrota, cerró las puertas del templo, vendió los utensilios, quebrantó cosas del templo. Fue un rechazo, fue algo serio. Pero Ezequías, su hijo, un joven por cierto, llega a ser rey y él inicia bien, diríamos, como dicen ahí, inicia con el pie derecho. El día de ayer analizamos una enseñanza con respecto a esto de restaurando la visión y el propósito y dijimos tengamos un modelo digno. Y él se estableció como modelo a seguir, David, por supuesto, porque su padre no era un buen modelo a seguir, así es que se fue más atrás, con un antepasado más atrás, y el modelo por excelencia, de hecho, es más bien el modelo que el cronista, el que escribe este libro, establece, porque él es, digamos, davidista, él exalta a David y a su generación, y exalta a todos aquellos que se comportaron como él o que siguieron su ejemplo, y nos parece que Ezequías, o a él le parece que Ezequías es un rey así, que imita al rey David, a quien el cronista, al autor de este libro, tanto admira. Y en esta ocasión también voy a abordar solamente un versículo, el versículo 3, porque hay una enseñanza que decir en el versículo 3 y luego una enseñanza más que decir en los versículos 4 y siguientes, y por esa razón solo leeremos un versículo hoy para la enseñanza de este día. Estamos en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Dice así: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Oiga, en el primer año de su reinado y en el primer mes. O sea, esto habla de una prioridad absoluta, de algo, de una intención de inicio bárbaro en el área de la bondad. O sea, este tipo me cae bien. Este joven nos cae bien. Es un jovencito. La edad que tenía cuando comenzó a reinar podía ser mi hijo, ¿verdad? De hecho, uno de mis hijos es mayor todavía. Entonces, me encanta este joven. Llevando a cabo esta decisión. ¿Y cómo llamamos a esta enseñanza de hoy? Primero lo primero le llamaremos así a la enseñanza de hoy. Primero lo primero. Recuerden ustedes, bueno, yo preparo este devocional temprano. Yo me levanto temprano y hago este devocional. No siempre lo puedo grabar temprano. En ocasiones me es difícil grabarlo porque calculo que mucha gente está conectada y entonces falla la conexión. Además, grabarlo más tarde en la mañana significa interrumpir a las mujeres sobre que están en su culto. Por esa razón, en ocasiones en este día lo tengo que grabar más tarde, después de que hago algunas otras cosas, que salgo y hago algunas otras cosas. Espero de cualquier manera que no sea muy tarde para usted y usted comparta conmigo. Pero recuerde que se trata de un devocional personal, no se trata de un sermón. No he hecho un gran trabajo homilético, exegético, haciendo apuntes y nombres y demás, sino que es lo que recién me dice Dios en el devocional y lo abro para todos ustedes y lo comparto con todos ustedes. Por eso disculpen que en ocasiones los nombres o los títulos de las enseñanzas son así como vienen a la mente. Primero lo primero. Me parece que este joven rey realiza este principio, esta enseñanza en su vida muy claramente. Primero lo primero. ¿Y de qué estamos hablando? Mire, déjeme decirlo de tres maneras distintas. Primera de ellas, debemos abrir las puertas de la fe, no importa quién las haya cerrado. Debemos abrir las puertas de la fe, no importa quién las haya cerrado. Eso es lo que es primero en la vida. ¿Quién cerró las puertas del templo? Su padre. Y no solo eso, quebrantó instrumentos del templo. Y luego hizo ídolos y adoró a otros dioses, como que se enojó con Dios y dijo, ya no voy a creer en ti, voy a creer en otros dioses. ¿Qué le pasa? O sea, no se puede poner uno así con Dios. Además, los otros dioses ni siquiera son dioses, ni siquiera escucharon nunca sus oraciones, ni recibieron nunca sus sacrificios. Son mentiras, son ídolos mentirosos inventados por la raza humana. Y él lleva a cabo esta nefasta, terrible apostasía, esta terrible declaración de no creer. Pero llega su hijo, fíjense nomás, es su hijo, y abre las puertas de la fe para el pueblo y para sí mismo. Por eso digo, primero lo primero, debemos abrir las puertas de la fe, no importa quién las haya cerrado.
tristemente hay personas que no pueden evitar seguir la tradición de sus padres. Hay gente que siguen el ateísmo porque sus padres eran ateos, o siguen una religión determinada porque sus padres han profesado esa religión determinada, y no son capaces de renunciar a algo que no es del todo correcto, o algo que no es el mensaje verdadero de la voluntad de Dios, porque tienen demasiada lealtad o compromiso a algo que no es Dios, algo que es un asunto social, que es un asunto humano. Aquí vemos a Ezequías llevando a cabo un acto extraordinario. Él apenas comienza a ser rey, en el primer año de su reinado, en el primer mes de su reinado, y le dice: abran las puertas que cerró mi padre, restauren el culto al único verdadero Dios, Jehová. Me encanta. Qué fabuloso testimonio. Primero lo primero, debemos abrir las puertas de la fe, no importa quién las haya cerrado. En segundo lugar, no importa quién te cerró las puertas, no importa quién te dio mal ejemplo. A lo mejor un cristiano nos dio mal ejemplo, a lo mejor un cristiano nos traicionó, hizo alguna cosa muy mal y decimos: nah, los cristianos no sirven para nada. Y sí, no importa quién cerró la puerta, debemos abrirla nosotros, porque Dios no tiene la culpa de lo que hacen sus seguidores, o de los que no tienen la culpa de lo que hacen los que dicen que son sus seguidores. Debemos buscar a Dios, es lo primero. Así que primero lo primero. En segundo lugar, la enseñanza, aquí podemos decir lo siguiente: la vida y el carácter de un ser humano se origina en aquello que creemos. La vida y el carácter de un ser humano se origina en aquello que creemos. Así es que tengamos cuidado con eso. Por eso, primero lo primero, por eso la fe y aquello en lo que creemos es fundamental, es principal. Lo he comentado aquí en ya alguna ocasión, que cuando Gorbachev inició aquella revolución, la perestroika en Rusia, en la Rusia antigua, porque después se dividió y todas aquellas cosas, recuerdan ustedes, pero resulta que los cristianos por muchos años hicimos contrabando en Rusia. Compartíamos dinero y comprábamos Biblias en ruso, y se metían por contrabando en barcos, en aviones, se metían por tierra, por contrabando, porque estaba prohibido ese libro en Rusia. Incluso hubo una época de decomisación de Biblias, se quemaron Biblias y demás, pero se metían Biblias por contrabando. Pero cuando vino la perestroika, resulta que Gorbachev permitió que entraran no sé cuántos cientos de miles de Biblias, un cargamento de no sé cuántos cientos de miles de Biblias, y se metieron, ahora ya con permiso, y entonces le reclamaban, el Kremlin se dice o algo así, ¿verdad? Le reclamaban los demás que por qué hacía eso, y entonces él dijo: la gente que crea algo es mejor ciudadana. La gente que crea en alguna cosa son mejores obreros, son mejores políticos, son mejores gentes. Y si nuestro pueblo cree en algo, dejémosle que crea. Respetemos eso. Me encanta ese pensamiento. Tenía razón, independientemente de que él creía o no creía aquello. Me parece que lo que dijo era verdad. La vida y el carácter de un ser humano se origina en aquello que creemos. Así es que por eso primero lo primero. Creamos, compartamos la fe, abramos las puertas de la fe, no importa quién las haya cerrado. Y en tercer lugar, o tercera manera de decir esto: si restauramos la fe, restauramos la vida integralmente. Si restauramos la fe de alguien, restauramos integralmente a ese alguien. Déjenme escribir aquí algo. Si restauramos la fe de alguien, restauramos integralmente. Y si queremos restaurar su ánimo, si queremos restaurar su identidad, si queremos restaurar, yo qué sé, sus costumbres, pero no restauramos su fe, no lo lograremos. No lo lograremos. Por eso los alcohólicos anónimos dicen que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Yo creo que sí es progresiva y que sí es mortal, pero no creo que es incurable. En Cristo puede ser sanado una persona alcohólica. Sin Cristo, no. Por eso los alcohólicos anónimos que no predican el evangelio, sí predican de Dios y hablan de Dios, pero cuando una persona no se convierte, por eso sigue diciendo que es alcohólico, porque sigue teniendo la tentación, la obsesión por el alcohol. Necesita de su padrino, de otros amigos que vengan, que lo ayuden y no sé qué, le den control, fuerza de voluntad para dejarlo. Pero un cristiano, cuando de veras se convierte, Cristo lo cambia de tal manera que lo pueden bañar en alcohol y no necesita nada de eso, y no cae otra vez en tentación porque le ha sido quitado, por así decirlo, la obsesión por ese asunto. Así es que si restauramos la fe, restauramos todo. Espero que esto sea útil para nosotros, hermanos. Esta es la enseñanza de hoy. Restaurando la visión y el propósito es la serie, y la enseñanza de hoy es esta: primero lo primero, debemos abrir las puertas de la fe, no importa quién las haya cerrado. La vida y el carácter de un ser humano se originan en aquello que creemos, y si restauramos la fe, restauramos todo. Espero que sea útil para usted. Dios los bendiga, nos vemos mañana, hasta luego.